Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Aquí estamos reuniéndonos una vez más para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Este maravilloso folleto cuyo título es Uniendo el cielo y la tierra, primer trimestre, año 2026, quinta lección. Brillar como luces en la noche. El título de la lección. Y vamos a estudiar hoy la lección para el día jueves 29 de enero. Estimen a los que son como Él. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre, porque nos has conducido y nos has sostenido hasta este momento, y tu promesa es que lo harás hasta el fin y que permanecerás junto a nosotros hasta el fin. Clamamos por el perdón de nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome como enteramente como tuyo, Señor. Porque necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu conducción para permanecer vivos, Señor. Así que clamamos a ti, una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este caso vamos a hablar porque vemos que cuando empieza el versículo 19 del capítulo 2, tiene como título Timoteo y Epafrodito. Primero, Pablo habla en cuanto a Timoteo, del que el carácter probado que lo estudiamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar en cuanto a Epafrodito. El nombre en sí nos da una pista de que tal vez Epafrodito fue un tizón arrebatado del fuego, porque el nombre en sí nos recuerda a la diosa Diana o Afrodita de Éfeso, de Filipo, ¿sí? Entonces tal vez él venía de una familia en la cual el culto a Afrodita estaba bien arraigado entre sus familiares. Pero sin embargo, el Señor lo rescató, escuchó la palabra de Dios y fue sacado de muerte a vida. Entonces aquí tenemos unos versículos que describen cortamente en la palabra de Dios a Epafrodito. De verdad que es maravilloso cuando encontramos un nombre en la Biblia, porque implica un acto de servicio, implica una persona que generalmente es fiel. También vemos otros nombres que no son tomados para bien, pero en estos casos de servicio y en el cual Cristo es exaltado, glorificado, pero el nombre también de la persona es usado porque por medio de él Cristo logró gloria, ¿okay? Porque se dejó de usar por Cristo y el carácter de Dios fue vindicado y la gloria fue dada a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente se demuestra, digo que el carácter de Dios fue vindicado, cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona. ¿Okay? Y lo digo por el caso suyo, por el caso mío y tal vez por el caso de Epafrodito. No tenemos mucha información, pero lo que tenemos acá es suficiente. Dice así, vamos a leer del versículo 25 al 30 de Filipenses capítulo 2. Versículo 25, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Esta parte es clave. Versículo 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habías enterado de su enfermedad. Versículo 27, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así, versículo 28, así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo, versículo 29, pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, que es el título de la lección. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces vemos maravillosamente que Epafrodito fue enviado por los filipenses, por la iglesia de Filipo, para que pudiera atender las necesidades de Pablo. Vemos que en la cárcel la gente se sostenía con sus propios recursos o con la colaboración de sus allegados. En este caso, las iglesias sostenían, vemos que
la iglesia de Filipos fue dadivosa en estar pendiente de Pablo, y en eso, para ello, enviaron a Epafrodito, quien llegó a la prisión de Pablo ahí en Roma, para darle asistencia, para estar pendiente de que no tuviera necesidad, de que no tuviera falta de nada. Y también vemos que se enfermó y estuvo a punto de morir, pero por la gracia y para la gloria de Dios fue salvado de esa enfermedad, porque Dios fue misericordioso con él y con Pablo, porque ya Pablo estaba en encierro y imagínense sufrir la muerte de aquel que había venido a atenderlo. Definitivamente le iba a causar tristeza, y el Señor es misericordioso y bueno siempre, ¿no? Entonces también vamos a leer, para que un solo corto versículo que también nombra Epafrodito, lo vemos en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 18, para que se contraste lo que ya venimos explicando, de que Epafrodito fue enviado por los filipenses, por la iglesia de Filipos, para llevar recursos para la atención de Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces, en amor, ellos estuvieron pendientes de Pablo y le entregaron los recursos para que pudiera estar un poquito mejor ahí en la cárcel. Vemos que luego Pablo le dice, cuando venía el invierno, que estaba esperando que llegara Timoteo y le trajera la manta, le trajera la capa que había dejado en Troas, porque una capa gruesa. Seguramente el invierno ese año iba a ser muy crudo, o normalmente era crudo, para protegerse del frío. Entonces, mis amados, vemos que Epafrodito manifiesta fidelidad. Epafrodito manifiesta dado al servicio, así como vemos que Cristo mismo nos enseñó en Lucas 22 que quién es mayor, el que sirve la mesa o los que son servidos. Obviamente, según el hombre, el que está sentado en la mesa, porque es atendido por su siervo. Entonces, he aquí, dijo Cristo, yo soy como el que sirve. Así haced también vosotros. Entonces vemos que Epafrodito había entendido esto muy bien y puso su vida en riesgo por la asistencia de Pablo, por la asistencia de un hermano. ¿Okay? Recordemos que Dios no hace excepción de personas, y así como lo hizo por Pablo, seguramente Epafrodito lo hizo con muchos otros hermanos. Por eso estimen a los que son como él, que el servicio es una parte integral de sus vidas. Entonces, mis amados, el carácter de Cristo es un carácter de entrega, un carácter de dar. Si morimos en el servicio, no hay mayor, como diríamos, mejor momento para ir al descanso que estando en la obra del Señor. Entonces Epafrodito estaba claro. Si hubiera muerto esa enfermedad, por supuesto lo hubiéramos lamentado, pero para él el descanso, porque ya estaba en el Evangelio, estaba gozando del Evangelio. Entonces, vamos a leer aquí que tal vez debido a los problemas en Filipos, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto, y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. El apóstol quiso asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos deberían tener en estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir al Señor Jesús. La palabra griega que define la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo de centurión, que era muy estimado por su Señor. ¿Ok? Entonces, mis amados, estimen a los que son como él. Si usted conoce un hermano que es servicial, que siempre está pendiente, que está atento a cualquier favor que se le pida y el hombre va, ténganlo en estima, pero más aún, conviértase usted en ese hermano, no porque usted lo haga nuevamente, lo que siempre insistimos, sino porque Cristo va a hacer eso en usted, porque el servicio es el carácter de Cristo. Entonces, así como era Epafrodito, así como es Timoteo, así como es Pablo, así como es los apóstoles, será todo aquel que deje que Cristo
trabaje en su corazón, en su mente, y podamos tener, recordemos como la semana pasada lo vimos en los conflictos, la mente de Cristo. Dios derrama su amor en nosotros. Por medio de su gracia nos da poder para vencer, pero esa victoria no es suya, no es mía. La victoria es de Cristo y la gloria es de Él. ¿Okay? Porque lo que debemos aprender no es esforzarnos más para lograr, sino a morir más para que Él crezca. ¿Sí? Anonadarnos más para que Él se manifieste. Depender totalmente de Dios. Compárese, mi amado, con un niño de 1 año. Cómo depende del Padre en todo. Eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros y lo logra si usted se lo permite. Estimen a los que son como Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. La pregunta el día de hoy: ¿eres dado el servicio o te gusta que te sirvan a ti? ¿Okay? Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, sabemos de qué lado estamos. ¿Okay? Porque el carácter de Cristo sabemos que es el que sirve. Y el que le gusta que le sirvan es el carácter del otro que quiere exaltación. Entonces, si tenemos orgullo o deseos de ser servidos, oremos, clamemos, pidamos perdón y pidamos a Dios que actúe en este corazón, porque el tiempo es muy corto, queda muy poco tiempo para que nuestro carácter sea transformado a semejanza de Él. Él está más que deseoso de hacerlo porque Él coloca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad y preparó las buenas obras para que anduviéramos en ella. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora oremos. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque manifiestas personas transformadas por ti en la palabra de Dios. Vemos los ejemplos de Pablo, vemos el ejemplo de Timoteo, vemos el ejemplo de Epafrodito, vemos el ejemplo de Santiago, de los apóstoles en general, Señor, y tantas personas allí que nos hacen ver que tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y tú logras el propósito que tu palabra se ha propuesto, Señor. Ayúdanos a abrirte el corazón enteramente para que puedas hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Ayúdanos para que el yo mengue y tú puedas crecer, para que la gloria sea solamente tuya. Perdona nuestros pecados, oh Dios, perdónanos cuando hemos dejado que el orgullo salga y nos ensoberbezcamos delante de ti, para que nos pongamos soberbios delante de ti. Así que clamamos a ti, porque solamente tú puedes lograr el milagro de nuestra transformación. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, Señor, porque tu palabra así lo dice. Tómanos como enteramente tuyo, que tu Santo Espíritu esté constantemente en nosotros para que las decisiones sean para la gloria de tu nombre. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. Cristo está a las puertas. Bendiga, Maranata. Cristo viene.